A lo largo de la historia, han existido diversos asesinos seriales que han estremecido a la opinión pública con sus crímenes. Generalmente, estos asesinos son hombres, por lo que siempre que pensamos en estos personajes nos imaginamos a hombres cometiendo estos horribles delitos. Pero también ha habido mujeres asesinas seriales, que han escandalizado a la opinión pública con sus crímenes, ya que casi nunca imaginamos a mujeres cometiendo estos actos abominables y sanguinarios. Por eso hoy te traigo las 7 asesinas seriales más malvadas y crueles de la historia. Número 7. Felicitas Sánchez Aguillón, conocida como la ogresa de la colonia Roma o la trituradora de angelitos, nombres asignados por la prensa de la época, fue una asesina serial mexicana, acusada de varios infanticidios y abortos ilegales en la década de 1930 en la Ciudad de México. Felicitas nació en el estado mexicano de Veracruz en la década de 1890. Según algunos medios de comunicación, Felicitas tuvo una infancia difícil debido al rechazo que recibía de su madre. Se sabe que de niña le gustaba torturar y matar animales, envenenaba perros y gatos por mero placer, una conducta que vemos repetida en muchos asesinos seriales. Felicitas estudió enfermería y se casó con un hombre de su pueblo natal, con el cual tuvo gemelas, a las cuales vendió para aliviar su situación económica paupérrima, pero su esposo no estuvo de acuerdo con vender a sus hijas, por lo que se divorció de la mujer. Este hecho llevó a la mujer a iniciar un negocio redondo al cual sacó provecho, dedicándose a servir como intermediaria entre mujeres que querían tener hijos y mujeres que no podían mantenerlos, por lo que se los entregaban a Felicitas, quien posteriormente los vendía al mejor postor. Aunando este negocio con el de partera, reunió dinero suficiente para trasladarse a vivir a la Ciudad de México en el año 1910, donde continuó con el negocio de venta de niños y la profesión de partera. Con el dinero que recaudó por la venta de niños, Felicitas abrió una tienda cerca de su casa llamada La Quebrada, donde asesinó a la mayoría de los bebés recién nacidos. Paralelamente a su labor como partera y traficante de niños, Felicitas sostenía un negocio ilícito practicando abortos a mujeres de clase alta en la Ciudad de México. Felicitas fue descubierta cuando en 1941, en el edificio Salamanca donde residía, se produjo un bloqueo en la alcantarilla, que estaba obstruida desde la conexión domiciliaria de Felicitas. Cuando se llamó a un fontanero y albañiles para resolver el problema, al levantar el piso de la tienda de abarrotes en el primer piso, se encontraron con una escena repugnante, un tapón de carne podrida, gasas y algodones ensangrentados emanando un olor insoportable. Entre esta masa asquerosa, hallaron un pequeño cráneo humano, lo que confirmó la naturaleza macabra de la obstrucción. Rápidamente la policía fue llamada e ingresó al apartamento de Felicitas, que no se encontraba allí, por lo que su casera, quien no sabía las andanzas de esta mujer, abrió la puerta y dirigió a los policías hasta el cuarto de la desalmada mujer. En ese cuarto, vieron un altar en donde tenía recuerdos de sus víctimas. Luego de eso, la policía se dirigió a su tienda La Quebrada, pero la mujer ya se había dado a la fuga. En abril de 1941, Salvador Martínez Nieves, un fontanero que era cómplice de la mujer, es arrestado. Confesó que sabía lo que ocurría, pero, por temor a ser implicado como cómplice, nunca denunció. El fontanero recibía generosos pagos por destapar los caños y por su silencio. Ese mismo día, también capturaron a Felicitas junto con su amante, Alberto Covarrubias, conocido como el Beto o el Güero. Sus cómplices declararon que la mujer, cuando no podía vender a los niños, los asesinaba de diversas maneras. A algunos los asfixiaba, a otros los envenenaba e incluso se dice que desmembró vivo a varios de ellos. Aunque las pruebas eran contundentes, Felicitas solo pasó 3 meses en prisión, ya que su abogado amenazó con revelar la lista de las clientas de clase alta, incluyendo familiares de políticos, que habían abortado en la clínica ilegal de Felicitas. Gracias a eso, esta fue puesta en libertad bajo fianza, y acusada de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica, que eran considerados delitos menores. Pero debido al odio generalizado que había contra ella, optó por quitarse la vida el 16 de junio de 1941, con una sobredosis de Nembutal, durante la madrugada en la casa que compartía con su concubino mientras éste dormía. Número 6. Baba Anuika fue una química aficionada, asesina serial rumana,
acusada de matar entre 50 y 150 personas a finales del siglo XIX y principios del XX. Los datos sobre los primeros años de vida de Anuika son escasos y poco fiables. Según algunas fuentes, nació en 1838 o 1838 en la comunidad de Malov, territorio que actualmente pertenece a Rumanía. Hija de un rico ganadero, se mudó a Vladimirovac, en la provincia de la frontera militar de Banat del Imperio Austriaco, alrededor de 1849. Asistió a una escuela privada junto a hijos de familias adineradas, y luego se mudó a vivir a la casa de su padre. Se dice que se volvió misántropa a los 20 años después de enamorarse de un joven militar austriaco, quien la dejó con el corazón destrozado después de contraer sífilis. Tras esto, buscó el aislamiento y comenzó a interesarse por la medicina y la química, dominando 5 idiomas. Más adelante se casó con un terrateniente con quien tuvo 11 hijos, de los cuales solo uno llegó a la edad adulta. Su esposo, mucho mayor que ella, falleció tras 20 años de matrimonio, y ella continuó sus estudios de química después de su muerte. Anuika estableció un laboratorio en una parte de su casa, y se hizo conocida como curandera y experta en hierbas a fines del siglo XIX. Ganó popularidad entre las esposas de los granjeros, quienes buscaban su ayuda para problemas de salud, y obtuvo ingresos considerables que le permitieron vivir cómodamente. Anuika elaboraba medicamentos y mezclas que debilitaban lo suficiente a los soldados como para evitar el servicio militar, y también vendía mezclas venenosas que etiquetaba como agua mágica o pociones de amor. Mayormente vendía el llamado agua mágica a mujeres casadas, quienes se lo administraban a sus esposos, que generalmente fallecían al cabo de unos 8 días. En enero de 1924, Anuika le vendió su agua mágica a Stana Momirov, una cliente habitual a la cual Anuika le había proporcionado medicinas a base de hierbas en varias ocasiones anteriores, pero esta vez era para que eliminara a su cónyuge. Stana le dio la mezcla a su esposo, Lazar Ludoki, quien enfermó y falleció pocos días después. En diciembre de 1926, Anuika vendió su agua mágica a Sima Momirov y su esposa Sofija, quienes planeaban asesinar al padre de Sima, Nikola Momirov, de 70 años, debido a una disputa familiar. Alegaban que Nikola era un alcohólico abusivo con sus hijos y nietos. Sofija conoció a Anuika a través de Danica Stojic y se pusieron en contacto con ella para adquirir el producto. Sofija entregó la poción a Olga Sturza, nieta de Nikola, y le ordenó que se asegurara de que Nikola la bebiera. Nikola consumió la poción, enfermó y falleció tras 15 días. Anuika fue arrestada y enjuiciada en junio de 1914 por proporcionar venenos para varios asesinatos, pero fue absuelta. Sin embargo, fue nuevamente arrestada en mayo de 1928, a la edad de 90 años. También fueron arrestadas y acusadas de asesinato las mujeres que mencioné anteriormente. Las autoridades exhumaron los cuerpos de las víctimas para realizarles las autopsias en la Universidad de Belgrado. Luego de que salieron los resultados de las pruebas químicas, donde encontraron rastros de arsénico en los cuerpos de ambas víctimas, además de las evidencias encontradas en la casa de Baba Anuika, fue condenada a 15 años de prisión por su papel de cómplice en ambos asesinatos, mientras que los otros implicados fueron condenados a diferentes penas de cárcel o fueron absueltos. Anuika cumplió su condena en la prisión de mujeres de Porevac, pero finalmente fue liberada de la prisión en 1936 debido a su avanzada edad, después de pasar 8 años tras las rejas. Tras su liberación, cuando fue entrevistada por periodistas, Anuika mantuvo su inocencia y negó cualquier participación en los envenenamientos. Falleció 2 años después en su casa en Vladimirovac, el 1 de septiembre de 1938, a la edad de 100 años. Número 5. Miyuki Ishikawa fue una matrona y asesina en serie japonesa que cometió varios homicidios de niños con la ayuda de varios cómplices, desde abril de 1944 hasta enero de 1948. No se sabe con certeza cuántos niños mató, pero se cree que fueron entre 85 y 103 sus víctimas. Ishikawa es considerada la mayor asesina en serie de la historia de Japón, superando incluso a asesinos seriales varones. Miyuki nació en Kunitomi, prefectura de Miyazaki, y completó sus estudios en la Universidad de Tokio. Después, contrajo matrimonio con Takeshi Ishikawa, aunque la pareja no tuvo descendencia. Su trayectoria laboral la llevó a desempeñarse como directora del Hospital de Maternidad Kotobuki en Yanagich, Shinjuku.
Posteriormente, se la reconoció como partera, aunque en ese momento en Japón no existía una licencia oficial para dicha práctica. A finales de la década de 1940, un par de años después de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, en la casa de maternidad que Ishikawa administraba, había una cantidad ingente de niños de familias extremadamente pobres, que no los podían mantener ni alimentar correctamente. Debido a la disminución de padres adoptivos, Ishikawa optó por descuidar a numerosos bebés, muchos de los cuales murieron como resultado directo de esta acción. Luego de que la mayoría de las enfermeras del hospital renunciaran a su trabajo, debido a las condiciones deplorables en las que se encontraban los niños, ya que estos eran dejados prácticamente a su suerte, Ishikawa sin dinero ni empleados, tomó la horrible decisión de matar a los infantes. De hecho, Ishikawa y su esposo Takeshi montaron un negocio macabro, que consistía en pedir grandes cantidades de dinero a las madres de los niños que no podían mantenerlos, a cambio de que ella y su esposo se deshicieran de los niños. Ishikawa les aseguraba a las madres de las futuras víctimas que sería mucho más barato deshacerse de los niños que mantenerlos a largo plazo. La pareja fue ayudada por un doctor, llamado Shiro Nakayama, quien era el responsable de falsificar los certificados de defunción de los niños fallecidos, para que parecieran legítimos. En 1948 la policía japonesa encontró por accidente los cadáveres de 5 niños, por lo que empezaron a investigar. Las autopsias revelaron que no habían muerto de muerte natural, por lo que luego de las pesquisas, Ishikawa y su esposo Takeshi, junto con el doctor Shiro Nakayama, fueron arrestados por estos crímenes, a la par que la policía encontraba otros cadáveres de niños, que fueron víctimas de Ishikawa y de su aterrador negocio. El número de muertos era tan alto que fue imposible para las autoridades japonesas definir una cifra exacta de víctimas. Finalmente, Ishikawa recibió una condena de 8 años tras las rejas, mientras que Takeshi y el doctor Shiro Nakayama fueron sentenciados a 4 años. Sin embargo, tras apelar, la Corte de Tokio cambió la sentencia original, así que Ishikawa fue condenada a 4 años de prisión y Takeshi a 2 años. Número 4. Olga Briskorn fue una rica terrateniente rusa y asesina serial, conocida por matar y torturar a sus propios siervos. Nacida en el Imperio Ruso como Olga Konstantinovna Strukova, en 1776, en la familia de un rico terrateniente y provenía de la conocida familia Mavrogeni, que eran boyardos moldavos. Un boyardo era un miembro del rango más alto de la nobleza feudal en muchos estados de Europa del Este. Contrajo matrimonio con un rico funcionario llamado Anani Gerasimovich Strukov, el hombre más rico de la provincia. Gracias a este matrimonio, obtuvo numerosos esclavos, propiedades y terrenos en varios lugares del Imperio Ruso. Tras una boda sumamente lucrativa, Olga Strukova ascendió al puesto de primera dama en los círculos elitistas de Yekaterinoslav. Esta dama, apenas pasando los 30 años de edad, se destacaba por su erudición y perspicacia, mostrando un gran interés por el teatro y las actuaciones aficionadas. Luego de la muerte de su marido, Briskorn se mudó a San Petersburgo, pero no perdió el tiempo en luto, por lo que se casó con un diplomático y senador ruso. En 1817, Olga, de 40 años, adquirió una enorme finca donde trasladó a muchos de sus esclavos para posteriormente construir una fábrica de telas, en donde maltrataba de formas brutales a sus esclavos, incluyendo niños de hasta 7 años que trabajaban para ella. En poco tiempo, la situación material de los siervos empeoró y la tasa de mortalidad aumentó. La situación no era sencilla para aquellos dedicados a la labranza, quienes estaban confinados a trabajar únicamente en las propiedades de Olga. Esto significaba que los esclavos no tenían la oportunidad de sembrar sus propios cultivos, y lamentablemente, muchos perecían de hambre junto a sus seres queridos. Fue tan horrible la situación que en 1822, los agricultores locales se quejaron con el emperador ruso Alejandro I, lo que precipitó el arresto de la malvada mujer. Fue condenada por torturar a sus siervos golpeándolos con látigos, bates y palos, así como por matarlos de hambre, y también fue retirada de la propiedad de su fábrica, que quedó bajo tutela estatal. Se cree que desde octubre de 1820 hasta mayo de 1821, 121 trabajadores murieron de hambre, enfermedades y lesiones, de los cuales 44 eran menores de 15 años. Número 3. Mariam Soulakiotis, también conocida como la mujer Rasputín, fue una asesina serial griega, estafadora y superiora de una comunidad de monjas.
Soulakiotis es culpable de matar a 27 adultos, todos seguidores de su secta, y a 155 niños, siendo su número total de víctimas 177. Nacida en 1883 en la región de Keratea en Grecia, sus primeros años son desconocidos. Soulakiotis inicialmente se unió como monja a la Iglesia Ortodoxa griega tradicional, pero pronto se alineó estrechamente con el líder religioso, el obispo rebelde Matthew Karpatakis de Brestena. Después de que la Iglesia Ortodoxa griega adoptara el calendario juliano, revisado en el Concilio de Constantinopla en mayo de 1923, el obispo Matthew, en desacuerdo con esta medida, optó por autoproclamarse arzobispo y establecer su propio monasterio ortodoxo veterocalendarista. Soulakiotis, junto con el arzobispo Matthew, fundaron el Monasterio de la Virgen en Los Pinos en 1927. Aunque el monasterio se había creado con intenciones caritativas como atender a personas enfermas con tuberculosis, Matthew también dejó claro que el objetivo del monasterio era apoyar económicamente al naciente movimiento del antiguo calendario. Cuando la salud de Matthew se deterioró, Soulakiotis pasó de facto a controlar el monasterio, pero tras la muerte de Matthew, Soulakiotis lo sucedió como abad del monasterio. El modus operandi de la mujer consistía en convencer a mujeres ricas y adineradas de unirse a su movimiento, para luego torturarlas hasta que éstas le donasen sus propiedades al convento. Luego de la donación, muchas de esas mujeres eran asesinadas por la monja. Soulakiotis estableció un férreo control sobre los monjes, a los cuales mandó a diferentes partes de Grecia a buscar mujeres solteras y viudas para poder quitarles sus propiedades y fortuna. De hecho, una mujer llamada Eugenia dijo que la retuvieron en una celda de aislamiento y la torturaron, hasta que entregó sus bienes con un valor cuantioso. Finalmente, en 1950 la policía allanó el monasterio, pero cuando ingresaron se encontraron con el horror, hallaron a 36 niños en mal estado, a quienes tuvieron que quitárselos de las manos de las monjas, además de descubrir a varias ancianas parcialmente vestidas, desnutridas y enfermas, amarradas en sótanos. Mariam Soulakiotis fue capturada en 1951, pero después de su arresto, sus seguidores marcharon en protesta por su detención, exigiendo que les devolvieran a sus líderes. Finalmente, Soulakiotis fue condenada en 3 procesos judiciales distintos, uno en 1951 y 2 en 1953, siendo la última apenas unos meses antes de su fallecimiento. Aunque Soulakiotis negó todos los cargos en su contra hasta su muerte, calificándolos de ficciones satánicas, en el primer juicio le impusieron una sentencia de 26 meses, en el segundo, recibió una condena de 10 años, y en el tercero, 4 años adicionales de forma consecutiva. Soulakiotis murió en la prisión de Averov el 23 de noviembre de 1954, a los 71 años. Número 2. Katerina Popova, mejor conocida como Madame Popova, fue una asesina en serie rusa, acusada de asesinar a más de 300 hombres en un lapso de 30 años. Nació en Samara, al suroeste del país, en el Distrito Federal del Volga, a mediados de 1800. Ya siendo adulta, Popova estableció una macabra empresa clandestina cuya existencia solo se divulgaba a través de murmullos, con la promesa de emancipar a las esposas desdichadas de sus maridos opresores. El tétrico negocio de Popova consistía en matar a sueldo a los esposos de las mujeres que querían eliminar a sus esposos tiranos o simplemente cobrar una herencia. Se sabe que la mujer cobraba un precio mínimo y accesible a los bolsillos de cualquier mujer malvada que quisiera deshacerse de su marido. Su herramienta principal de trabajo era el arsénico, un potente veneno, el cual introducía en el cuerpo de sus víctimas a través de gotas mortales, en eventos sociales a los cuales estos acudían, obviamente después de ganarse su confianza. Cuando no lograba cometer el crimen ella misma, entregaba el veneno a las mujeres para que ellas realizaran la inhumana acción. Los periódicos de la época narraron que la motivación detrás de su elección profesional fue el hecho de que su desdichada experiencia como esposa la llevó a idear la liberación de mujeres oprimidas, marcando así el inicio de su carrera como asesina. Pero desafortunadamente para esta irreflexiva asesina, una de sus clientas no soportó el cargo de conciencia de haber envenenado a su propio marido, por lo que delató a la asesina a las autoridades policiales de la época. Luego de la denuncia, un escuadrón de policías llegó a la casa de Popova y la aprehendió. Ante el tribunal, Madame Popova admitió los hechos y describió en detalle sus acciones, argumentando que se dedicaba a eliminar a hombres que trataban a sus parejas como si fueran esclavas,
y que consideraba sus acciones como actos de caridad. Aunque reconoció las muertes, afirmó que no era una asesina, ya que el proceso con el veneno era gradual y natural, lo que llevaba a que los hombres fallecieran sin darse cuenta de que había sido por lo que ingirieron. De acuerdo con las autoridades policiales, la mujer llegó a matar a 40 hombres, aunque algunos cálculos aseguran que fueron más de 300 en más de 30 años de labor, como asesina sin corazón ni alma. Cuando se realizó el juicio de Madame Popova, muchas de las mujeres que la contrataron ya habían muerto o habían escapado a los Estados Unidos, por lo que Popova fue prácticamente la única que pagó por los asesinatos. Su vida terminó en 1909 en San Petersburgo, luego de ser fusilada por las autoridades después de un juicio rápido y expedito. Número 1. Elizabeth Báthory, o la Condesa Sangrienta para los amigos, fue una sádica y brutal asesina en serie húngara, responsable de asesinar a cientos de jovencitas, para bañarse en su sangre y así conservar su juventud. Es la asesina en serie más grande de la historia de la humanidad, con 650 muertes. Elizabeth Báthory nació en agosto de 1560 en lo que actualmente es Hungría. Creció en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, los Erdődy. Pasó su niñez en el castillo de Ágykese, y antes de cumplir los 6 años experimentaba episodios que hoy en día podrían considerarse como síntomas de epilepsia. A los 11 años, fue comprometida con su primo, Francisco Nadasdy de 16 años, que tiempo después sería conocido como el Caballero Negro de Hungría debido a su ferocidad en la lucha. A los 12 años, se mudó al castillo de su prometido. Recibió una educación excepcional que superaba la de la mayoría de los hombres de su tiempo. Poseía habilidades excepcionales, dominando el húngaro, el latín y el alemán a la perfección, mientras que muchos nobles húngaros no sabían ni leer ni escribir. En enero de 1604, Francisco el Caballero Negro de Hungría falleció repentinamente debido a una enfermedad tras una de sus batallas, dejando viuda a Elizabeth, quien entonces tenía 44 años. Según sus acusadores, es en este punto cuando comenzaron sus crímenes. Elizabeth estaba obsesionada con la juventud, por lo que mataba y torturaba a sus sirvientas jóvenes, para luego bañarse en su sangre, pensando que así podía mantener por más tiempo su juventud. Elizabeth creía que podía permanecer joven si se bañaba con sangre de chicas jóvenes, ya que en 1604, cuando una de las jóvenes criadas accidentalmente tiró del cabello de la condesa mientras la peinaba. Al principio, la condesa reaccionó golpeándola en la nariz, pero la sangre de la adolescente cayó sobre la piel de Elizabeth, quien supuestamente notó que las arrugas en esa área habían desaparecido. Se estima que más de 650 chicas fueron asesinadas por la condesa, todo con la ayuda de los guardias de la asesina que le traían jovencitas para sus sangrientos rituales. La condesa viuda encontró su perdición al ampliar sus abusos hacia chicas de la clase alta. Matar a siervos y criados, aunque era una falta de cortesía, no era técnicamente un delito para alguien de la nobleza. En el año 1610, se lanzó una pesquisa sobre numerosas muertes y desapariciones sospechosas en el castillo de Ágykese, bajo la autoridad de Matías II, emperador del Sacro Imperio y monarca de Hungría. Con el testimonio de numerosos testigos, Báthory fue arrestada y recluida en su propio castillo de por vida, por el homicidio de 80 mujeres jóvenes, donde no volvió a ver la luz del día. Finalmente, la asesina de sangre helada y piel de reptil murió sola y triste el 21 de agosto de 1614, luego de pasar 4 años encerrada en su castillo prácticamente incomunicada del mundo exterior. Un castigo definitivamente merecido en mi opinión. A diferencia de Elizabeth Báthory, en la época moderna ha habido asesinos en serie que se han librado de morir en prisión. Si quieres conocer sus casos, aquí te dejo este video.